Así comienza RH Portable, el podcast de recursos humanos. Buenos días a todos, bienvenidos a el primer programa, el podcast RH Portable, que es un podcast que viene a hablar un poco de los recursos humanos, simples, prácticos y reales. Bienvenidos a todos. Y hoy, en este primer programa, un programa muy especial para nosotros, que es el lanzamiento de este ciclo, tenemos una invitada muy, pero muy especial, licenciada en Recursos Humanos, coach ontológico profesional, especialista en psicodiagnóstico laboral, diplomada en liderazgo, coach e inteligencia emocional, diplomada en innovación educativa, mediadora, docente universitaria y directora de la carrera de licenciatura de gestión de recursos humanos de una prestigiosa universidad argentina. Así que arrancamos con todo este podcast con la licenciada Guillermina Sabadín. Guillermina, ¿cómo estás? Hola Federico, buenas tardes. Un placer estar hoy acá con ustedes para hablar, como decías recién, de la profesión de recursos humanos. Un gusto y bueno, aprovecho para saludarlos a todos, a vos y a todo el equipo de RH Portable. Bueno, muchísimas gracias por participar. Y para nosotros es un tremendo honor que estés acá. Para hablar un poquito, dijimos, bueno, el capítulo 1 tiene que hablar por el principio de los recursos humanos. Y el principio tiene que ver siempre con la formación, con el cómo arrancamos muchas veces. Entonces, para arrancar un poco la charla, te abro el juego preguntándote un poco sobre cuáles considerás vos que son, hoy por hoy, ¿no?, los aspectos fundamentales en cuanto a competencias que tiene que desarrollar alguna persona que le interese recursos humanos o que quiera trascender en esa carrera, que son las competencias fundamentales. ¿Cuáles considerás vos que son las más importantes? Hoy las organizaciones están transitando un momento clave en sus vidas corporativas, un momento de cambio, un momento de transformación que se venía viendo, pero a un ritmo más lento con esto de la pandemia y todo las consecuencias que ha traído. Este ritmo se aceleró de manera notable y ha hecho que nuevas modalidades de trabajar se pongan en camino y en ruta. ¿Eso qué tiene que ver con esta pregunta que vos me hacías respecto del rol de recursos humanos? Hoy recursos humanos es un rol estratégico para acompañar a las organizaciones en esta transformación. No solamente a las organizaciones y a su cúpula directiva, sino también para acompañar a los trabajadores, para acompañarlos en su crecimiento, en este desarrollo de nuevas competencias que van a tener que ir desarrollando y desempeñando en las áreas que cada uno ocupa en estas organizaciones. Fundamentalmente, cuando hablamos de las competencias de un profesional de recursos humanos, teniendo en cuenta este marco que traía recién, estoy convencida que el área de recursos humanos debe tener desarrolladas las habilidades comunicacionales. Es importante hoy, donde las organizaciones trabajan para ser marcas empleadoras y en la gestión de su marca empleadora, tener espacios de comunicación abiertos para los trabajadores, y no solamente para los trabajadores que hoy forman parte de las organizaciones, sino también para todos aquellos candidatos potenciales que podrían ser futuros talentos en las empresas. Otro rol que tiene que tener y que debería desarrollar el área de recursos humanos es el liderazgo, esta capacidad de influir en los demás, de poder generar este rol de influencer, ¿sí?, en las personas que lidera y que representa dentro de la organización. Capacidad analítica, debe poder analizar datos. Un área clave que se está desarrollando en las organizaciones es el data analytics dentro de lo que es la gestión de recursos humanos. Todos aquellos indicadores que las organizaciones manejan, tienen acerca de sus trabajadores, del mercado laboral, de los ámbitos educativos, académicos y demás, hoy se deben analizar y se deben tomar decisiones en función de esos, como consecuencia de estos datos. Y para ello es necesario tener capacidad de análisis. Otra competencia fundamental que es necesaria es la inteligencia emocional. Y después me gustaría detenerme un poco más en esto, teniendo como referencia a Schwab en el año 2016,
él hizo una conferencia donde hablaba de cuáles van a ser las competencias claves relacionadas a la inteligencia en este año de acá en adelante. Y tiene que ver un poco con la inteligencia emocional y otras. Capacidad de negociación, innovación, manejo de la tecnología, orientación al negocio. Son todas competencias que tiene que desarrollar el área de recursos humanos. Tal cual, y coincido en absolutamente todas, sobre todo en la de comunicación, que para mí es como la madre de todas las competencias en nuestro rol. Por lo menos nosotros en la gestión tenemos muchos ejemplos que por una mala comunicación se puede arruinar un buen contenido. O sea, tenemos un montón de clientes que han tomado acciones, por ejemplo, de beneficios con los empleados que mal transmitidos les trajeron problemas, ¿no? Así que mirá qué importante que es la comunicación, y sobre todo en pandemia, que supongo que tomó un rol totalmente vital la comunicación. Totalmente. Es así, como decís, Federico. Y también la comunicación, pero planteada como comunicación desde un nuevo lugar. Pensemos que actualmente se están replanteando también las legislaciones laborales con miras al teletrabajo. Hay organizaciones que están pensando trabajar de manera remota con gente que quizás no vive geográficamente en el mismo lugar donde está la sede de la organización, sino que quizás también vive en otros países con otras culturas. Entonces, ¿cómo podemos gestionar una comunicación asertiva a través de plataformas posiblemente? ¿Sí? A través de la virtualidad. Entonces, bueno, es clave poder rediseñar los procesos comunicacionales en las organizaciones, teniendo en cuenta estos nuevos entornos. Tal cual, es vital. Y uno que mencionaste también, que en Argentina, que te diría que también número uno, la capacidad de negociación. Que la verdad que en este contexto hay que ser, cualquier profesional de recursos humanos tiene que ser muy persuasivo y tener una capacidad de negociación súper desarrollada. Exactamente, cada vez hay más conciencia del ganar-ganar, los talentos ponen sus condiciones al momento de tomar y de elegir una organización, de tomar una oportunidad laboral, y a su vez la organización también tiene algunas condiciones. Entonces, bueno, esta flexibilidad, ¿sí? Otra competencia que no mencioné, pero que es clave, la flexibilidad. Esto de poder, a través de, comunicaciones asertivas, generar una negociación que permita a ambas partes conciliar sus propios intereses en pos de la organización y de la satisfacción de cada una de las partes. Tal cual. Sacando un poco lo que son estas competencias básicas, que me parecen que son recontra clave, las que mencionaste, son el ABC de cualquier profesional que se dedique a esto. ¿Cómo ves vos que se está dando a través de la dirección en la carrera y todo eso, la transición desde que la persona llega, el alumno llega, ¿no? Con la intención de estudiar recursos humanos, con las ganas de arrancar, hasta que llega a la empresa, o diga, a una organización, porque eso asumo que es una transición compleja y difícil, y hay muchas facu, y bueno, yo sé cuál es la facu donde está vos, que le da mucha bola a eso. Sí, es clave el desarrollo de estas competencias mientras las personas van estudiando los conceptos teóricos, ¿sí? ¿Qué mejor entorno para el estudiante poder estudiar teoría, pero complementarla con la práctica? Y bueno, como vos mencionas, nosotros tenemos una metodología de aprendizaje por competencias, donde formamos a los alumnos en el saber hacer, en el saber ser y en el saber. El saber lo hace el contenido teórico del plan de estudios, el saber hacer lo van adquiriendo a través de diferentes casos prácticos, a través de la resolución de problemas, de proyectos, que en cada una de las materias se les plantea para que ellos puedan resolverlos y llegar a conclusiones. Estamos seguros de que es la manera de poder ser profesionales empleables. La idea es que puedan recibirse e insertarse en el mercado laboral lo más rápido posible y ocupar puestos de liderazgo
para eso estamos formando a nuestros alumnos. Tal cual, tal cual. Me parece igual que en particular acá en nuestra universidad es fundamental esa transición, porque muchas veces en recursos humanos ese pasaje de lo académico a lo real es como una piña que uno recibe, ¿no? Que es un golpe de realidad donde uno adquiere un montón de herramientas buenísimas, donde adquiere un montón de cuestiones académicas, ¿no? Y de golpe, si uno no está preparado en esa transición, se encuentra con nada, con otro terreno, ¿no? Y en ese sentido es súper importante que se haga ese tipo de transiciones para ir preparándolo uno y mentalizándolo de lo que realmente es. Nosotros siempre decimos que un poco recursos humanos, el rol que tiene cada profesional, entre comillas, es el que la organización le da, ¿no? Tienen un rol claro, pero digo, muchas veces las organizaciones lo van amoldando a la necesidad y al contexto, y un poco es esto, de ser flexible, como decías vos, e ir viendo qué hace falta, qué no hace falta. A veces uno como profesional le toca como jugar en algún lado un poco el rol un poquito más de control, en otro lado es un poquito más de capacitador, en otro lado, bueno, va cambiando según eso, y creo que es fundamental desde la formación, como hablas vos, de poder ir acompañándolo, no solo en lo académico, sino mostrándole toda esta faceta de lo práctico, que me parece súper, súper, súper valioso. Aprovecho y te pregunto, volviendo a lo de lo que es la carrera en sí, ¿no? En particular, ¿vos notás, qué cambios notás que hubo en recursos humanos, lo que se estudiaba o lo que se veía o cómo se lo manejaba lo académico hace, no sé, 10 años, en la actualidad, y lo que crees vos que son tendencias o cosas que van a ir cambiando, cosas que van a ir desapareciendo, cosas que van a ir quizá fortaleciéndose, un poco ese pasaje? Bueno, recursos humanos acompañan las organizaciones y el mercado de trabajo, el mundo corporativo hoy está creciendo a ritmos vertiginosos, como decía al principio, al inicio, y para que funcione la organización es necesario, ¿sí?, que se actualice, que innove, que esté atenta a cuáles son las oportunidades y también a cuáles son las amenazas. Y recursos humanos hoy, a diferencia de antes, a diferencia de hace 20, 40 años atrás, donde tenía un rol más bien administrativo, y como, bueno, si uno lee algún libro de Warder and Davis, algún libro de Chiavenato, puede ver, por ejemplo, que se plantea el rol de recursos humanos como un área de staff, ¿sí? Un área que brinda un servicio, pero que puede ser tercerizado. Hoy, recursos humanos es un área clave, y como mencionaba el término marca empleadora, hace al diferencial de las organizaciones. Cada organización hoy está generando una identidad, esa huella digital única que la diferencia entre otra organización del mismo rubro, de la misma cantidad de trabajadores, que de otras. Entonces, con ese objetivo y con ese cambio en el observador que se está teniendo desde los trabajadores, desde los candidatos, de la función que tiene recursos humanos, no podemos decir que recursos humanos es un área de staff, es un área funcional, es un área estratégica, y así es como surge hace 10 años atrás, que ya Ulrich lo decía en su libro Recursos Humanos Champions, el rol de HRBP. En muchas organizaciones, en Europa esto ya está instalado hace muchos años, pero en Argentina o en Sudamérica, Latinoamérica, es un rol que se está incorporando desde hace 10 años aproximadamente. Este rol estratégico que se busca con gestión de recursos humanos es quien acompaña fundamentalmente a las organizaciones en esta transición en el mercado laboral, con la tecnología, con adaptarse y generar nuevos productos y servicios. Y una competencia fundamental que se debe tener es la digitalización. Este año 2020 es clave para que recursos humanos tenga pensamiento digital, más que nunca. Sí, tal cual, tal cual. Aparte de nada, es como 2020 nos enseñó de que es obligatorio, directamente. Ya casi no es ni opcional, ¿no? De pensar todo digital o tener una visión
de ese estilo. Ajá. Llevando un poco esto que estamos hablando, y acá tiene que ver un poco con lo que, acá voy a hablar un poco de colegas y todo, que son los temas que hablamos siempre, ¿no? De recursos humanos, del rol que tiene y todo eso. A ver, primero si opinás igual, ¿no? Y si no, ¿cuál es tu opinión? Sobre por qué muchas veces, en lo que tiene que ver en las pymes o en las empresas en general, es como que cuesta tanto meter el tema de recursos humanos, en muchos casos, ¿no? Porque quizá, nada, a mí me interesa particularmente tu opinión, pero nosotros a veces detectamos que tiene que ver con que no tienen claro el rol, o que a veces lo ven como algo, entre comillas, medio caro, que implica, no sé, grandes inversiones. No sé si vos notás que es así o no, capaz que no, y en caso de que sí, si me querés contar un poco por qué crees que es. En mi opinión, digamos, yo no coincido con esto, no me ha pasado esto Sí. que vos me traes. Creo que hoy hay una conciencia de necesidad de tener un área de recursos humanos formal. No solamente las organizaciones lo necesitan, sino que también los trabajadores, los candidatos, al momento de elegir un trabajo, buscan organizaciones que tengan un área de recursos humanos, un área diseñada y estructurada para poder atender sus consultas, para poder acompañarlos, para poder diseñar un buen clima laboral. Ese es mi punto de vista. Considero que hoy hay más una evolución, ¿sí?, en lo que es la gestión de recursos humanos y la gestión empresarial. Y como decía recién, hay una conciencia de la necesidad de tener una gestión colaborativa, de brindar servicios, ¿sí?, a los trabajadores, de diseñar la misión, de ser organizaciones sustentables, de poder empoderar a equipos que posiblemente, volviendo al ejemplo de antes, van a trabajar remotos. ¿Cómo vamos a monitorear, ¿sí?, a estos equipos remotos? Entonces, creo que es fundamental contar con áreas que puedan hacerlo. No, no, yo comparto totalmente, pero bueno, nada. Ahí, a diferencia de esto que planteabas, quizá uno más, por lo menos acá en Buenos Aires, en la pyme tradicional, uno nota quizá de que cuesta de que entiendan muchas, por lo menos en mi experiencia, pero obviamente es la mía y muchas veces hablamos con los colegas de esto, Ujú. de qué cuesta a veces de que entiendan un poco de qué va recursos humanos. No es ni el que echa ni el que toma gente nada más, porque a veces, viste, que tenemos como esa cosa dicotomía del bueno o el malo, somos los peores o somos los mejores porque damos laburo y no hay ni una ni otra, a fin de cuentas. Claro, bien. Bueno, creo que esas organizaciones que vos mencionás tienen que ver cuál es la oportunidad que les brinda tener el área. Tal cual, no, tal cual. Es entender y ver la oportunidad, y yo creo que ahora viene mi siguiente pregunta, es cómo ves vos en esta situación tan rara, ¿no? De la pandemia, de todo lo que fue pasando, y cómo fue también evolucionando, porque claramente si uno evalúa cómo fue la pandemia en marzo y cómo lo vivía uno, no es lo mismo que abril, que mayo, que junio, y así sucesivamente. Si vos, nada, ¿cómo fuiste viendo, cómo ves el rol de recursos humanos dentro de todas estas situaciones críticas? Hoy la llamamos pandemia, pero puede ser mucha más, ¿no? Argentina está acostumbrada a situaciones críticas. Pero a ver, ¿qué te parece en cuanto a importancia, en cuanto a relevancia que tiene el rol nuestro? Sí, las áreas de recursos humanos ya venían trabajando en las organizaciones de diferentes rubros con las cuales tengo acceso, venían trabajando en el cambio, en cómo iban a gestionar. Uno de los ejemplos es el teletrabajo, ¿sí? El teletrabajo que es lo más incipiente que tenemos y que estamos aguardando a la legislación al respecto. Lo venían trabajando quizás abordando todo esto como incentivos para los trabajadores, para la gestión del clima laboral. Entonces, bueno, había flexibilidad en días y demás, dependiendo de los rubros. Como digo, hay rubros que están más desarrollados en esto que otros.
Y esta pandemia que se desató, hizo que el ritmo y que el mismo trabajo, ¿sí?, remoto, que se tuvo que transformar en remoto, se acelere. Y que aquello que era una práctica optativa para quienes querían teletrabajar 2 días a la semana, lo podían hacer, terminó siendo una obligatoriedad. En la mayoría de los casos se pudo hacer bien, y las organizaciones han trabajado en políticas internas, han cambiado sus reglamentos internos, han diseñado políticas de gestión de recursos humanos, políticas de gestión con los líderes de esos equipos para poder acompañar a los trabajadores en las diferentes circunstancias en las que se encontraron al momento de la cuarentena, de decretar la cuarentena, para que puedan seguir trabajando de la mejor manera posible. Creo que recursos humanos, aquellas organizaciones, como vos decís, que no lo reconocían, esto que vos traías recién, creo que este año sirvió para legitimar el área en muchos casos. Y se han creado políticas que quizás antes estaban esperándose o estaban enmarcadas en otro tipo de prácticas, se enmarcaron ahora en una nueva forma de trabajar. Tal cual, y creo que fue un año bisagra, ¿no?, para toda la gente de recursos humanos, por el rol que esta pandemia nos dio, ¿no? Y también creo que el profesional que de alguna manera vio en esta pandemia una oportunidad fue el que prosperó, porque yo creo que dentro de todo este contexto, es una buena oportunidad para en estos momentos de crisis acercarse a la gente, estar con la gente, mismo empresas que no tienen una mejor relación, esto de mejorarla. Uno por experiencia con empresas siempre yo digo siempre que hay hitos que marcan a la gente, y la gente se acuerda siempre de quién se hace el tonto y quién se hace cargo. Claro. Y en este punto creo que para todo profesional de recursos humanos fue un punto de inflexión importante en cuanto a si se hacía cargo o no, y en caso de que estaba bueno para esto de acercarnos, en caso de no tener la mejor relación con la gente, que a veces pasa, que hay ciertas rispideces y ese tipo de cosas, fue una buena oportunidad. Y creo que en ese sentido fue un año bisagra total para recursos humanos. Después, bueno, está en lo que cada uno, en la proactividad de cada uno, y el rol que elija también cada uno ocupar dentro de esta situación, en cómo lo llevó, ¿no? Y lo que la organización quiere hacer. Pero fundamental. El reto actual de los departamentos de recursos humanos está en aportar valor para el negocio. Y esto se logra a través del reclutamiento de talento externo, creando posibilidades de carrera dentro de la organización, generando una nueva cultura en vistas a lo digital, como decía recién, ¿sí? Fomentar el intercambio de información entre las diferentes áreas, que sea un trabajo más interconectado. Como decíamos antes, desarrollar la comunicación como competencia fundamental en las organizaciones. La mayoría de los problemas en las organizaciones surgen por problemas comunicacionales. Poder dar a conocer los objetivos de las organizaciones y de las diferentes áreas a toda la organización de todos los niveles. Es fundamental que todos los cambios que se introduzcan dentro de las organizaciones permitan gestionar equipos que estén externalizados con especialistas en la materia, ¿sí? Profesionales en la materia, para que justamente ganar la legitimidad del área y del profesional de recursos humanos. Estamos hablando de términos muy nuevos, economía digital, que se está introduciendo también en las organizaciones, de digitalización de lo que antes era quizás un área más soft, bueno, hoy está digitalizado. El contacto humano que conocíamos cara a cara, hoy quizás también está digitalizado a través de plataformas. Entonces, bueno, hay mucho cambio. Recursos humanos tiene que hacerse cargo de su rol estratégico en la organización y trabajar para acompañar a que eso suceda. Tal cual. ¿Y cuánto hay de esto en la actitud, ¿no? De cada uno ante cómo encara todas estas cosas? Me parece que es súper importante, y ir a esto de ver qué elige ser, ¿no? Si un socio estratégico o un rol más pasivo, que para mí, bueno, a mi manera de verlo no termina prosperando.
Recién mencionaste y estuvimos hablando un poco del tema del laburo en equipo, con lo que cuesta armar y gestionar grupos de laburo. ¿Cómo hacemos ahora en la era digital? Si ya en lo presencial muchas veces era complejo, ¿cómo se hace ahora en la época digital, ¿no? Ahora que estamos obligados a que lo que antes era físico o presencial, ahora de golpe tenemos que gestionar un equipo, pero todos a distancia, ¿no? Debe ser re complejo eso. Es complejo, pero es posible, y tiene que ver con un término que me gusta, que es el change management, esto Sí. de la gestión del cambio, ¿sí? Pero de la gestión del cambio desde el cambio del mindset, del cómo hacemos las cosas, ¿sí? Hay que reaprender, ¿sí? Volver a reeducarnos en nuevas formas. Y Sacarse por el eso, chip, como dirían algunos, ¿no? O sea, cambiar el chip. claro, sí, podría ser. Y ver cómo vamos a alinear esto del factor humano con los resultados deseados, materializados en diferentes entornos, en entornos que hasta ahora no lo conocíamos. Bueno, ahí está la puesta a prueba, ¿sí? de cómo desarrollamos la competencia de la adaptabilidad y de la flexibilidad. Perfecto, clarísimo. Guillermina, para ir cerrando, te quería, no sé si la palabra es un consejo o un comentario, todo porque nos escucha mucha gente que no estudia recursos humanos, nos sigue en las redes sociales, pero mucha gente que tiene esa inquietud, ¿no? Que hace cursos, que hace talleres, que evidentemente les gusta o les llama la atención. Y acá viene el consejo o la recomendación para cualquiera que quiera estudiar recursos humanos o que quiera acercarse al mundo de recursos humanos, más a lo académico me refiero acá, ¿no? Un poco más a la carrera o a una tecnicatura o algo por el estilo. Si le recomendás algo en particular, con qué se van a encontrar, ¿no? Un poco con las temáticas que se pueden llegar a encontrar, con las formas, porque hay gente que, nada, depende de cómo conoce recursos humanos. Algunos creen que es solamente liquidar sueldos, otros creen que es solamente despedir gente, otros creen que es solamente selección de personal, y justamente el recurso humano es mucho más que todo eso. Bueno, en primer lugar, las personas que hemos estudiado recursos humanos somos personas que nos gustan las relaciones humanas en el ámbito de las organizaciones. Eso es clave. Tiene que gustarles las empresas, las organizaciones, acompañar a los trabajadores, la innovación, esto de justamente la flexibilidad, ¿sí? Porque el área de recursos humanos es un área que no es estática, al contrario, es muy dinámica, un área muy ágil. Hoy estamos en la era, ¿sí? de la agilidad. Entonces, es fundamental que tenga esa orientación, ¿sí? A la agilidad corporativa, que le gusten las relaciones humanas en el ámbito corporativo y que esté dispuesta a acompañar al cambio, ¿sí? Esto del change management, perdón. Entonces, esta apertura. Esas son algunas de las recomendaciones. Otras, porque siempre, bueno, yo lo digo una y otra vez, ir a las organizaciones, ver qué hacen. Hoy hay muchas posibilidades de, antes de empezar una carrera, a hablar con sus docentes, con sus futuros docentes, conocer cuál es el plan de estudios, conocer qué ofrece en la universidad, cómo es la experiencia, si uno tiene un contacto que esté trabajando, bueno, ir y preguntarle si se puede visitar esa área para conocerla, para ver qué hacen, cómo es el día a día, escuchar estos podcasts, escuchar canales, ¿sí? de expertos que hablen del rol. Es una recomendación que les puedo dejar. Bueno, perfecto. Y básicamente esto que decís vos es empaparse, ¿no? Con todo lo del área de recursos humanos. Y que yo en particular tuve la suerte de poder, esto que dijiste vos que me parece súper importante, de ir a empresas, ¿no? De esto de ir a chusmear, a ver qué hacen, qué no hacen. A mí en particular me fue muy importante hacer eso. Y me parece que es una experiencia súper valiosa. Más allá de que obviamente todo lo que dijiste, esto de participar de un montón de cosas,
todo suma, todo, y ni hablar la carrera que te brinda un montón de herramientas que son fundamentales para después desarrollar la profesión. Pero nada, tomo esa parte en particular porque para mí en lo personal fue súper importante esa experiencia de ir a hincharle los cocos a las empresas conocidas, que me dejen un ratito estar ahí viendo qué hacen, qué no hacen, preguntar qué problemas tienen, qué problemas no tienen, tirar ideas, que a veces uno se sorprende, quizás hasta las ideas más simples son útiles, uno tiene quizás el prejuicio que tiene que ser un gerente, ¿no? Para decir, no, y a veces ideas simples son súper útiles, así que me parece que ese es un gran camino para empezar a arrancar en esto. Guillermina, no te quiero robar más tiempo porque sé que estás de en Zoom y que no parás un minuto. Desde ya te recontra agradezco haber participado de este primer programa, que como te imaginarás para nosotros es el debut y es el más importante de todos. Así que nada, te agradecemos mucho por la participación y a tu disposición para lo que necesites. Bueno, un gusto y un placer para mí, un honor y también a disposición. Dale, Guillermina, bueno, te agradezco mucho la participación y nos encontramos con todos ustedes próximamente en el episodio 2. Les mandamos un saludo y los invitamos a seguir escuchando RH Portable, el podcast de los recursos humanos. Chau, chau.